Hola, bienvenido a RideMed, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre el dolor testicular. Más exactamente vamos a aprender cómo diferenciar una torsión testicular, una epididimitis y una torsión de la hiatia de Morgani. Todo a través de un caso clínico. Sin nada más que decir, comencemos con el video de hoy. Entonces tenemos a Julián de 6 años que acude al servicio de urgencias por cuadro de 5 horas de evolución, caracterizado por dolor intenso de inicio súbito a nivel testicular. Este dolor se asocia a malestar general y vómito en 2 oportunidades, de carácter alimenticio. No hay antecedentes de importancia, Julián es un niño sano. Sus signos vitales son normales. Al examen físico se encontró un eritema y edema a nivel del testículo izquierdo. Al elevarlo, el testículo se incrementa el dolor y el reflejo cremasteriano se encuentra abolido. Teniendo en cuenta las anteriores características, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Una epididimitis, una torsión testicular o una torsión de la hiatia de Morgani? Puedes pausar el video unos segundos, analizar cada una de las características y llegar a una conclusión. Posterior a esta pausa vamos a estar comentando cuál es el diagnóstico y cómo diferenciarlo de los otros dos. Entonces tendríamos que el diagnóstico es una torsión testicular y vamos a hablar en primera instancia sobre esto. Hay una estructura muy importante en la anatomía testicular y es el tubernáculo testis. Básicamente una estructura que va a permitir la fijación del testículo y que éste no se rote, no se vire sobre sí mismo. Ahora, hay una anomalía, sea en la funcionalidad o inclusive muchas veces se presenta una ausencia de este tubernáculo testis, por lo cual el testículo no va a estar fijo, disponiendo a que se gire sobre sí mismo. Y el mayor problema de girarse sobre sí mismo no es solamente que el testículo cambie de posición, sino que puede virarse tanto que termina generando también una torsión del cordón espermático, con ello una isquemia testicular y predispone a la pérdida del testículo. Entonces, ahora vamos a hablar cómo diferenciarlo de la epididimitis y de la torsión de la hiatia de Morgani según las características de cada una de estas. En primera instancia, la incidencia mayor de la torsión testicular va a ser en neonatos y en adolescentes. Esta característica la cumple al igual que la torsión de la hiatia de Morgani, que también afecta principalmente a estos dos grupos. Ahora, hay algo muy importante y es que la epididimitis principalmente se va a presentar en las personas que han iniciado una vida sexual activa. Y Julián es un niño que dentro de los parámetros normales se espera que no haya iniciado una vida sexual, ya que la epididimitis se desarrolla principalmente por infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo con la clamidia trachomatis. Entonces, eso es un dato importante a tener en cuenta. Manifestaciones. Existe un dolor testicular. En los 3 se puede presentar, sin embargo, en la torsión testicular es mucho más intenso, y de hecho así lo refería en el caso clínico. Además de esto, en algunas ocasiones el dolor puede irradiarse a la zona inguinal y también al hemiabdomen inferior, manifestaciones que no son compatibles con la epididimitis o la torsión de la hiatia de Morgani, en donde el dolor es bastante localizado. La torsión testicular va a cursar también con síntomas vasovagales como náusea, vómito y en general malestar general en un 90% de los pacientes. La epididimitis no cursa tanto con esto, quizás cursa con más síntomas miccionales, como praquiuria, disuria, tenesmo. Estos son síntomas mucho más característicos. Ahora, la torsión testicular, vamos a encontrar un eritema y edema testicular. Esto puede evidenciarse también en la epididimitis, pero es mucho menos frecuente. Y un dato bastante relevante es que en la torsión de la hiatia de Morgani, literalmente al examen físico, va a referir de que se observa un punto azul a nivel del testículo. Háganse la idea de que eso es un punto. Bueno, pues básicamente esa es la torsión del hiatia y así es como clínicamente lo vamos a diferenciar de las otras entidades. Es decir, no existe un compromiso general de todo el testículo, sino simplemente una torsión de un hiatia que se va a manifestar con un punto azul, característica que no se evidencia en este paciente. Ahora, hay otras manifestaciones también importantes que nos ayudan a hacer el diagnóstico, como será el signo de Penn negativo y la abolición del reflejo cremasteriano. Vamos primero con el signo de Penn. El signo de Penn no es más que elevar el testículo. Si el dolor disminuye, eso me estaría indicando una epididimitis.
en esta entidad del dolor si disminuye regularmente. Sin embargo, en la torsión testicular, por más que yo eleve el testículo, sigue estando ese compromiso vascular que solamente se va a solucionar si realizamos una detorsión. Entonces, en este caso no va a disminuir el dolor, sino que puede incrementarse o mantenerse constante. Eso es lo que se le conoce como signo de Pain negativo. Además de esto, puede presentarse la evolución del reflejo cremasteriano en la torsión testicular, características que no son compatibles con la epididimitis o la torsión de Liati de Morgani, en donde regularmente sí se encuentra el reflejo cremasteriano. Ahora, hay un dato bastante importante, y es que habíamos comentado de que hay una incidencia aumentada en los neonatos, y sobre todo en niños menores de 6 meses, muchas veces el reflejo cremasteriano puede estar abolido fisiológicamente. Entonces, tener en cuenta ese dato también para no confundir quizás una torsión testicular con otro cuadro simplemente por el hecho de que está el reflejo cremasteriano abolido. Listo, entonces ya hablamos de las características clínicas que nos ayudan a diferenciarlo. El diagnóstico, ¿cómo se realiza? Básicamente es un diagnóstico clínico con cada una de las características que acabamos de revisar, y además de eso es oportuno realizar una ecografía Doppler, en donde podamos evidenciar una perfusión testicular disminuida, una torsión del cordón espermático, se puede manifestar inclusive también con hidroceles reactivos o hernias escrotales. Entonces, al tener un compromiso vascular encontrado por el Doppler más las características clínicas, vamos a realizar el diagnóstico de la torsión testicular. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la torsión testicular? Básicamente es quirúrgico. Hay que llevarlo a cirugía y realizar una detorsión. Pero hay que analizar según el tiempo de evolución si es viable o no. Y eso también nos vamos a dar cuenta en el momento que entremos en la cirugía. Ver si aún el testículo es viable o si por el contrario ya el paciente tiene una isquemia bastante marcada y por ende lo va a perder. ¿De qué va a depender esto? Básicamente las horas de evolución. Si tiene alrededor de 6 horas de evolución, existe un 97% de probabilidad de que el testículo pueda salvarse. Sin embargo, si tiene 12 horas de evolución ya, esa probabilidad se reduce al 60% y a medida que pase más tiempo, la probabilidad de salvar el testículo se reduce. Entonces, tener en cuenta eso. También para realizar un diagnóstico rápido y no dejar quizás a ese paciente en observación y demás, porque cada minuto que pasa compromete la viabilidad del testículo. Entonces, listo, entramos a cirugía y encontramos que hay un testículo viable. Es viable. Entonces vamos a realizar una detorsión, es decir, vamos a básicamente desenredar dicha torsión y además se va a realizar una fijación de ambos testículos, es decir, una orquidopexia. ¿Por qué de ambos testículos? Porque recordemos que lo que habíamos hablado, el tubernáculo testi, si no se encuentra en este testículo, lo más probable es que no se encuentre en el otro tampoco. Entonces es una forma como profiláctica de dedicar una torsión testicular en un futuro del otro testículo, que en este caso sería el derecho. Ahora, si encontramos que no es viable, pues se realizaría una orquiectomía del testículo comprometido y una orquidopexia del testículo contralateral. Hay algo que está en la literatura, sin embargo, todavía hace falta mucha evidencia, y es la detorsión manual. Es decir, tomar el testículo del paciente y literalmente virarlo para tratar de reducir este compromiso vascular. Ojo, ese no se utilizaría como tratamiento definitivo. Esto sobre todo se utiliza cuando quizás el paciente está en una zona bastante alejada, pueden pasar muchas horas hasta que pueda recibir la intervención quirúrgica. Entonces, algunos estudios han catalogado o han definido de que esta maniobra puede aumentar la viabilidad testicular en comparación a si no se realiza. Sin embargo, como recalco, aún quedan muchos estudios por realizar para saber si esta técnica es o no viable en todos los pacientes. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones, ya que considero que creo un contenido que puede ser de bastante ayuda para ti. Sin nada más que decir, hemos culminado.